Todo lo que en España y en Europa se ha armado obedece a una conspiración masónica y izquierdista en la clase política, en contubernio con la subversión comunista terrorista en lo social, pues a nosotros nos honra, a ellos les envilece. Evidentemente, el ser español vuelve a ser hoy una gloria en el mundo. ¡Arriba España! Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Píldoras de Libertad Política. Vamos a continuar con otro vídeo analizando, poniendo luz sobre esos puntos oscuros, sobre esas lagunas que el oficialismo pues no ha querido desentrañar y que tienen que ver con nuestra llamada transición política. Os he puesto, para empezar, un vídeo en el que aparece, bueno, es la última vez que el mundo ve con vida al general Franco en la fecha de 1 de octubre de 1975. ¿Qué había ocurrido para que hubiera habido esta ceremonia de exaltación? Pues que hacía poco tiempo, hacía días prácticamente, que el franquismo había ejecutado a una serie de acusados de crímenes políticos, y el mundo se había echado encima. Todas las cancillerías habían mostrado su malestar, muchos representantes políticos de Europa y de las llamadas democracias occidentales habían protestado contra estos fusilamientos. Incluso se hablaba de que le había llegado una carta a través del nuncio apostólico a Franco de parte del Papa, amenazándole con su excomunión si no paraba esas ejecuciones. El franquismo organizó este tipo de ceremonias de exaltación, en las que se cifran, pues algunos dicen que más de 1 millón de personas. Pero este mismo día, 1 de octubre de 1975, como he dicho ya, Franco iba a morir ya, no se sabe exactamente, oficialmente el 20 de noviembre de ese mismo año 75, pero según fuentes que tengo yo, pues murió en la tarde del 19. Pero bueno, eso es otro tema que ya trataremos en un futuro. El caso es que ese mismo 1 de octubre en Madrid estaban ocurriendo otras cosas. ¿Qué ocurrió mientras se estaba celebrando esta ceremonia de exaltación del régimen? Pues que 4 agentes de la llamada Policía Armada, los famosos grises, eran asesinados cuando estaban de alguna forma protegiendo otras tantas sedes de sucursales bancarias. He apuntado aquí los nombres. Los nombres de estos 4 agentes eran Joaquín Alonso Bajo, Agustín Ginés Navarro, Antonio Fernández Ferreiro y Miguel Castilla Martín. Como digo, fueron asesinados. Claro, pero no se sabía todavía quién había sido los ejecutores. Y ese mismo día, a las pocas horas, estos asesinatos, estos atentados, según los ejecutores, estas acciones de lucha armada, fueron reivindicadas por un nuevo grupo terrorista que se llamaba Grapo, que sus siglas vienen a decir, es el Grupo de Resistencia Antifascista 1 de Octubre. Como veis, el propio nombre del grupo terrorista se atribuye, viene de esta acción tan contundente el 1 de octubre. No es cierto que no hubieran atentado antes, pues parece que a lo largo de ese mismo verano ya habían ejecutado algunas acciones. Pero cuando el país tiene conocimiento de la existencia del grupo es a partir de estos atentados de este 1 de octubre. Pero realmente, ¿quién eran estos grapos, estos grupos de resistencia antifascista 1 de octubre? Pues bien, parece ser que se reivindican ellos mismos como un brazo armado del PCR, que es el Partido Comunista de España reconstituido, no es el de Santiago Carrillo. ¿Cómo habían nacido? Pues eran una facción comunista radical
surgida en este mismo año de 1975 tras la disolución de otra organización que se llama OMLE, que viene a significar Organización Marxista-Leninista de España. ¿Y quiénes integraban este nuevo grupo terrorista? Ya se conocía de sobra, por ejemplo, a la ETA, ya se la tenía monitorizada, pero a estos nuevos terroristas no se les tenía de alguna forma localizados. Y cuando se empiezan las pesquisas, sorprende que estaban más o menos integrados por unos 200 personas y, ojo, un dato muy, muy significativo, todos ellos muy jóvenes. La mayoría no superaban los 25 años. ¿Cuántas muertes causaron estos Grapo, verdad? Pues se calcula, el consenso entre historiadores es que en la transición, ojo, solo en la época que consideramos la transición, luego seguirían actuando, pero ya con mucha menos intensidad, vienen a asesinar a unas 80 personas, además de otro tipo de secuestros y extorsiones, etcétera. Y teniendo en cuenta este número de muertes, daos cuenta que solo están por detrás de la banda terrorista ETA y de otros grupos paramilitares de la extrema derecha. Es decir, que fueron bastante contundentes, aunque no tanto como la ETA o como los grupos, como he dicho, los grupos paramilitares de la extrema derecha. Y como habéis visto ¿verdad? En la imagen que hace portadilla de este vídeo, aparece un personaje a la izquierda, ¿verdad? Junto al emblema de los Grapo, que no es otro, muchos lo habrían reconocido, que no es ni más ni menos que Pío Moa Rodríguez, que hoy se le conoce por escribir libros de revisionismo histórico. Él no es historiador y que, bueno, pues sus orígenes fueron, en teoría, muy alejados de esta corriente filofranquista. Pío Moa fue fundador de este grupo de los Grapo y se le conocía como su alias era Verdú. Y el caso es que en este 1 de octubre participa en el atentado de uno de los policías armadas. Y os voy a leer lo que dice el ABC en su edición del 15 de febrero, de 1977. En su página 2, ojo, esto no lo digo yo, lo dice el ABC, de aquella fecha, dice: el policía armado asesinado en la avenida del Mediterráneo lo fue por un comando capitaneado por Enrique Cerdán Calixto, alias Costa, e integrado por Pío Moa Rodríguez, alias Verdú, y un estudiante perteneciente a la Organización Democrática de Estudiantes Antifascistas, que actuó de conductor, siendo Cerdán Calixto el que efectuó los disparos y Pío Moa el que le fractura el cráneo golpeándolo con un martillo. Como veis, se le califica de personaje muy violento, dado que parece que da el golpe de gracia a este policía armada, nada menos que con un martillo. En fin, estos son datos que da el ABC, no los digo yo, sino que aparecen, como digo y remarco, en la edición del 15 de febrero de 1977 en su página 2. Igualmente, a Pío Moa se le atribuye la participación en el secuestro del abogado Antonio María Oriol, personaje importante de la época, y de otro personaje también muy importante, que era el teniente general Emilio Villascusa. Como he dicho, Pío Moa había sido fundador del Grapo, parece ser que ocupaba el cargo de secretario de agitación y propaganda, y además era el que redactaba los comunicados. Él, en diferentes versiones, bueno, unas fuentes dicen que abandona el Grapo, otras fuentes dicen que lo expulsan. Y algunas de estas fuentes aseguran que lo expulsan porque metió mano a la caja de resistencia. O sea, que era un hombre violento, ejercía la violencia de varias formas. En el caso de la muerte del policía con un martillo, y luego también, pues además no era fiel con los suyos, puesto que metía mano a la caja. Pero insisto, esto no hay consenso en las fuentes historiográficas. También, como he dicho, parece ser que era un hombre con buena pluma, es un hombre que escribe de forma decente y que aprovechaban su talento para escribir los comunicados de la banda de los Grapo. Como tantos otros, Pío Moa al final no fue a la cárcel, no fue, mejor dicho, condenado a una pena como la que le hubiera correspondido por homicidio, por asesinato de un policía armada, porque se benefició, como tantos otros criminales, de la ley de amnistía del 1977, que, como ya he dicho en otros vídeos, permitió que muchos
criminales, muchos asesinos, tanto de bandas terroristas, bandas paramilitares, como terroristas de Estado, no cumplieran con las penas que les hubieran correspondido. Es decir, mucha gente utilizó esta ley de amnistía para librarse de la ley. Como he dicho anteriormente, el personaje de Pío Moa es curioso. Bueno, no tanto si contemplamos el panorama general de cambio de chaqueta que hubo después de la muerte de Franco y durante la llamada transición, pero vemos que pasa de ser un radical comunista a ser un defensor en sus libros actualmente del régimen de Franco y a ser un revisionista de toda la obra de todo el gobierno, de la obra gubernamental del general. Si no recuerdo mal, empezó a hacerse más famoso, empezó a salir sobre todo en ámbitos de televisiones y medios de comunicación de filoderechistas con la publicación de su libro Los mitos de la guerra civil, el cual vendió muchísimo, pero lo cual también es síntoma de cómo el péndulo de la historia y los relatos, la primacía de unos relatos frente a otros va cambiando en el país y lo estamos viendo actualmente. El caso es que muchos de ellos sospechan que Pío Moa fuera realmente un radical comunista. Fijaos, Paul Preston, que como sabéis es uno de los principales biógrafos de Franco y que ha escrito sobre nuestra historia, es un hispanista reconocido, dice que los Grapo, asegura que los Grapo estaban organizados y financiados por la ultraderecha para desestabilizar la transición. Esta es una teoría que recoge no solo Paul Preston, pero que él pone negro sobre blanco en un libro que no es ni nada menos que la biografía de Santiago Carrillo, que si no recuerdo mal se titula El zorro rojo. En este mismo libro, Paul Preston asegura que incluso 3 ministros del gobierno de Suárez, que no son ni más ni menos que el general Gutiérrez Mellado, el ministro Rodolfo Martín Villa y otro ministro que se apellidaba de la Mata Gorostiza, estaban convencidos de que los Grapo estaban organizados por grupos de involucionistas, grupos de extrema derecha, grupos que no querían que la transición saliera según los planes trazados desde el gobierno y desde los servicios secretos. Bueno, queridos amigos, espero que os haya gustado el vídeo. Si ya sabéis, si os ha gustado le dais like, si os gusta la temática de mi canal os suscribís al mismo. Y bueno, pues seguiremos desentrañando poniendo en luz sobre estas pequeñas o grandes lagunas que existen sobre la transición y que a nadie, y sobre todo y menos al oficialismo, les ha interesado darnos a conocer. Y bueno, queridos amigos, como ya sabéis, libertad constituyente ya.